Hola, amada familia en Cristo. Shalom Alejem. Todai, o sea, gracias en hebreo, por estar en esta transmisión, la cual estoy haciendo desde Culiacán, Sinaloa, México, en vivo. La hago para mis canales que ustedes ya conocen y que están en YouTube. El principal es La Sabiduría de Dios. El segundo es Información Divina. El tercero es Palabra del Espíritu. Y el cuarto es Mensajes del Cielo. En Facebook me puedes encontrar como Salvador Hernández. Ahí en YouTube, yo te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Solo debes de darle clic a la suscripción y clic a la campanita para que la plataforma te avise cada que yo suba material nuevo. Hoy, en este hermoso día que nos regala el Señor y que espero estén disfrutando todos y cada uno de ustedes, hay que disfrutarlo porque es un regalo de Dios. Y yo les invito, más bien les quiero compartir un devocional al cual yo le he titulado Una nube a seguir. Recuerdan que estábamos viendo al pueblo de Israel, cómo ellos seguían la nube y esa nube en el día les indicaba en qué momento deberían moverse, en qué momento deberían de detenerse. Y en la noche se volvía una espiral de fuego. Asimismo, el Espíritu Santo de Dios que el Señor nos dio para que habitara dentro de nosotros, en nuestros corazones, es el que nos debe de indicar, es esa nube que por medio de Dios, Él nos indica en qué momento debemos de actuar, en qué momento debemos de parar, en qué momento debemos de seguir de cierta manera. Él es nuestra guía, como esa nube era la guía del pueblo de Israel. Y esto lo podemos checar en Números, en el libro de Números, capítulo 9, en el versículo 22 al 23, donde Dios en su palabra nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían y al mandato de Jehová acampaban, porque ella les decía en qué momento seguir y en qué momento estancarse. Y el mandato de Jehová partía, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho. De la Números, capítulo 9, versículo 22 al 23. De la misma manera, nosotros tenemos que hacerlo con el Espíritu. Él es el que nos da la guianza, el que nos enseña a cómo seguir, en qué momento actuar, de qué manera tenemos que actuar. Y como el pueblo de Israel, guardando las ordenanzas de nuestro Dios, cómo y cuándo debemos de parar, de seguir, de actuar o de pensar.
según el Espíritu que Él nos ha dado dentro de nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel sabía que la nube que condujo a los hijos de Israel a través del desierto eventualmente ascendió al cielo, pero otra nube descendió del cielo siglos después en el aposento alto en Jerusalén. Aleluya, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que se posaba sobre el tabernáculo en el desierto, ese mismo descendió y se asentó sobre 120 adoradores que se habían reunido en el aposento alto después de la muerte de Jesús. Lo podemos ver en Hechos, ¿verdad que sí? Esta nube descendió aún más hasta la misma habitación donde la gente estaba sentada y permaneció sobre las cabezas de las personas como lenguas de fuego. Conocemos bien ese pasaje, ¿verdad que sí? La lluvia y el momento en que recibimos al Espíritu Santo. La palabra griega usada para lenguas significa enteramente distribuida. Eso significa lenguas, por si tú no lo sabías. Dice que permaneció el Espíritu sobre las personas como lenguas de fuego. Y la palabra griega usada para lenguas, esa palabra significa en griego eternamente distribuida, enteramente distribuida. En pocas palabras, esta nube de fuego se dividió y se asentó sobre cada persona en el aposento alto. Luego, las llamas poseyeron a los cuerpos de las personas, donde allí habitó el Espíritu Santo. En ese punto, los seguidores de Jesús estaban en el Espíritu. Sí, el Espíritu Santo vivía dentro de ellos, como el día de hoy vive en ti, en mí y en todos los que lo recibimos. Mas, sin embargo, una cosa es que el Espíritu habite dentro de ti y otra cosa completamente distinta es vivir en total sumisión al Espíritu. Muy diferente, ¿verdad que sí? Porque puedes estar lleno del Espíritu Santo, sí, pero eso no significa que estés caminando en obediencia a su guía. Y permitiendo que seas gobernado por él. Sí, puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir y no significa que estés caminando en obediencia a su guía y permitiendo que sea él el gobernador de tu vida y que tú seas gobernado por él. Dos cosas muy diferentes, ¿verdad que sí? Nosotros, amados y amadas y amados que me ven y me escuchan, nosotros
los que amamos a Jesús hoy, también tenemos una nube que seguir. Sí, grábatelo bien. Nosotros los que amamos a Jesús hoy, también tenemos una nube que seguir. Podremos estar llenos totalmente del Espíritu Santo, sí, orando y cantando en el Espíritu, o quizás experimentando manifestaciones del Espíritu, sí, pero fíjate bien, pero todavía nos tenemos que comprometer a recibir órdenes de Él. Aleluya. Sí. Si no esperamos su dirección en todas las cosas, bueno, pues simplemente no estamos caminando en el Espíritu, aunque tengas todo lo que te acabo de mencionar. Porque puedes estar lleno del Espíritu Santo, orando y cantando en el Espíritu, o experimentando manifestaciones del Espíritu, pero todavía no tenemos que comprometer pero todavía nos tenemos que comprometer a recibir órdenes de Él, porque si no lo hacemos, si no esperamos su dirección en todas las cosas que Él nos diga, pues simplemente no estamos caminando en el Espíritu. Y déjame decirte que la instrucción del pueblo hace esta distinción. Sí, la instrucción de Pablo, perdón, dije pueblo, una disculpa. La instrucción de Pablo hace esta clara distinción, y esto lo puedes ver y checar en Gálatas capítulo 5, en el versículo 25, donde su palabra del Señor nos enseña a través de Pablo a la carta de la iglesia de Galacia, y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Verdad que sí? Palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 25. También tenemos una nube que seguir, y esa es el Espíritu Santo en nuestras vidas, quien a través de Él, el Señor nos dice en qué momento actuar, en qué momento no actuar, si está bien o está mal. Y debemos de caminar conforme al Espíritu. Les mando un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa, México, queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan. Esperando que en este día estén mega bendecidos.